Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre desempeño económico del mundo y de la República Dominicana este inicio de año. Tenemos muchas variables nuevas que pudiéramos analizar, comenzando por la elección y la toma de posesión en los Estados Unidos del presidente Donald Trump con una política nueva, tanto en cuestión económica como migratoria, que nos impacta a nosotros en las dos vertientes. Tanto en las políticas arancelarias, que si bien es cierto, no han sido tocadas las importaciones y exportaciones de República Dominicana, nos influye todo ese movimiento que se va dando y no sabemos todavía cómo se va a comportar. Y la política migratoria, porque sabemos que tenemos muchos dominicanos en Estados Unidos y las remesas son un renglón sumamente importante para la economía dominicana. En este programa tenemos al economista Miguel Collado Di Franco, quien es un analista importante dominicano que también representa el CRES. Y vamos a analizar pues toda ese tinglado internacional económico, no solamente las medidas que está tomando el presidente Donald Trump, sino perdón, toda la situación geopolítica, cómo nos influye. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Sí. Miguel, tenemos muchos temas, desde lo internacional, que incluye inclusive hasta la explotación petrolera que Donald Trump reactivará, tal parece, y toda la política migratoria y económica y arancelaria, como el comportamiento local de la economía, la tasa de interés, la devaluación del peso, posible apreciación o depreciación del dólar. Pero comencemos por la parte internacional, que es algo a lo que el mundo está muy atento en este momento. Y por un lado, también se habla de que la política migratoria en los Estados Unidos ayudará a la República Dominicana a mantener un equilibrio en la política migratoria, por ejemplo, con los haitianos, que sabemos que tenemos una población muy grande y que tenemos mucha presión internacional en cuanto a las deportaciones. Por esa parte se ha hablado de que Estados Unidos estaría en este momento más de acuerdo a una política migratoria nuestra, mucho más organizada, así como ellos también están tratando de organizar la de ellos. De manera que hay muchos puntos importantes y yo quiero saber, a tu juicio, cuáles son los que más impactan la economía dominicana para este año 2025. Pues, como tú decías, ha venido una nueva administración, la administración Trump, su segundo mandato, muy, para usar una palabra común, está muy de moda, muy disruptivo, mucha disrupción en el mundo. Disrupción en este sentido, cambios, que lo ha empezado a hacer desde el día 1 a través de decretos, lo que en inglés, traducido del inglés, serían las órdenes ejecutivas, en muchos aspectos, y uno de ellos es el que tú mencionas relacionado con el tema arancelario, es el que está prácticamente todos los días en la discusión, sí, en los medios de comunicación. Esto indudablemente crea incertidumbre, la está creando. Primero se planteó como un punto de una política nueva de Estados Unidos con unos objetivos macroeconómicos como de apreciación del dólar frente a otras monedas, debilitar otras monedas a través de la política comercial, de esta guerra comercial, de atraer inversión a Estados Unidos, porque la idea, como se ha vendido en parte, es, bueno, yo impongo estos aranceles, pero al mismo tiempo tengo dentro del plan la reducción de impuestos. Entonces yo trato de mover producción, Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo no, esa es parte del propósito.
Estoy describiendo a grandes rasgos lo que se nos ha vendido en la parte económica. O sea, Ahora, compensar, ¿tú te refieres, Miguel, a compensar una baja de impuestos a los ciudadanos norteamericanos y compensarlo con aranceles a los productos con el objetivo de que esos productos que se importan se pudieran incluso producir en los Estados Unidos? sí. Y cuando dices compensar, bueno, en términos de ingresos, por ejemplo, si bien una bajada de impuestos que te produzca un mayor estímulo de la economía, pues te puede generar mayores ingresos, pero la economía de los Estados Unidos, yo que soy un defensor de las bajadas de tasas de interés, porque impuesto es el producto de la tasa por la base, en realidad las recaudaciones, hablando de reducción de tasas, Estados Unidos tal vez tiene menos oportunidades en términos de la informalidad, en términos de ordenar la casa, como podríamos hacerlo aquí, disminuir la evasión. En esos términos, aquí yo entiendo que hay más oportunidades, pero definitivamente a cualquier país le beneficia en términos de incrementar las inversiones, el tú reducir las tasas corporativas. Una pregunta por lo que has dicho, Miguel. ¿Cuál es la tasa de informalidad en los Estados Unidos? Ya que tú dices que hay muy poco margen, obviamente, y que Pues, casi todo el mundo paga impuestos, no tengo un número exacto, pero no se pero es bajo. compara, pero es muy ínfimo Sí. comparado con el 56% de la informalidad laboral que hay en República Dominicana. O sea, no es un tema de noticia como lo es aquí, y la evasión, que la hay, allá no es tan, de nuevo, tan relevante como tú oyes acá. Bueno, ¿qué van a hacer las autoridades con los evasores? Eso es titular. Sí, Eso es sí. titular de prensa en República Dominicana, no lo es allá. Sí, obviamente el contribuyente, como en todas partes del mundo, cuando tiene un sistema complejo, el sistema tributario de Estados Unidos es complejo. Tú, como contribuyente, o los contribuyentes hacen más uso de la ilusión, que la ilusión no es más que acogerte a lo que te permite la ley para tú disminuir tu carga tributaria. Pero cuando te Vamos a lo ponerla. permite la ley, es Claro, ilusión, claro, no es ilegal. no es ilegal. No es ilegal, lo Pensaba único, que sí, que la ilusión era hacer no, subterfugios dentro de lo, pero es lo que te permite la ley. claro, Ah, pues claro, entonces no es claro, ilegal. puede que haya alguien que se exceda Sí, y obviamente caiga en la sí. ilegalidad, pero si tú tienes asesores Mm. tributarios, pues obviamente, y eso es lo que generan los sistemas impositivos complejos como el de Estados Unidos, como el de República Dominicana, es que a ti se te haga más rentable tú contratar a alguien para que te ayude a disminuir tu carga impositiva antes que acogerte estrictamente a lo que dice la tributación, lo que está establecido en el código, lo que está establecido en las leyes. Entonces, volviendo al tema de la parte macroeconómica, de política monetaria, de usar los aranceles con esos fines que describía, que bueno, para no dejar el tema, yo de verdad que espero que Estados Unidos, así como Donald Trump en un momento bajó la tasa impositiva al 22%, que si llega al 15% sería una gran cosa y sería un buen ejemplo para países como el nuestro, de que tendríamos que ponernos los pantalones en términos de una reforma eh, verdaderamente que incremente la productividad. Y ahí yo Pero meto la ese, cuña sí, de que si bajara al 15 del 22 que actualmente se paga en los Estados Unidos como impuesto sobre la renta, ¿verdad? sí, las corporaciones. Eso querría decir que hay que personas, como tú dices, que contratan a asesores fiscales y con métodos que no son ilegales pagan quizás ese 15, entonces eso sería pues distribuir más justamente la carga. ¿Es así? Podría ser, a ver, de acuerdo a tu comentario, llevarlo a un nivel más realista, Más incluso. realista. Sí, Porque si cuando, no, el que tiene más dinero paga menos porque tiene más dinero para poder adecuar sus declaraciones a lo máximo que se puede, que también eso no es justo. estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, Sí, o sea, sí. estos sistemas te crean, exacto, te crean
Por un lado, los sistemas perdón, tributarios complejos te crean un tema moral. Un tema moral en el sentido de que incentivan las mismas autoridades a los contribuyentes a ciertas cosas, pero también el que puede pagar más se beneficia de las mismas distorsiones que introduce el sistema tributario. Sí. Entonces, el que tiene más dinero, que es lo que tú quieres decir, bueno, se aprovecha del sistema. Entonces, por eso es que necesitamos más. Países como el nuestro no se pueden dar el lujo de tener sistemas complejos y de altas tasas. Y por eso desde el CRES venimos abogando por una reforma integral que incremente la productividad, que haga más fácil las inversiones en República Dominicana. Dos temas, Miguel. Sí. Primero, que ustedes desde el CRES y en este mismo programa Entre Puntos, tú has venido y has explicado claramente cómo esa reforma integral a lo que se refiere es precisamente a bajar algunas tasas para recolectar más y quizás otras, las menos, subirlas y a ajustar algunas exenciones. El gobierno, en este caso, quiso subirlo todo y no pudo implementar ninguna reforma. Entonces ahí cabría la pregunta, ¿qué es mejor? Esa pregunta la guardo en una gaveta mientras tanto. Y entonces, para que vayas hablando de las dos cosas. En el mundo vivimos una época, desde los 80 podría decirse, donde se abogaba por la globalización y Estados Unidos era el que lideraba con la bandera alante sobre la globalización. Hace unos años, pues se ha recogido esta idea y realmente Estados Unidos como líder ha perdido mucho poder económico y de todo tipo por haber sacado las fábricas del mundo fuera de Estados Unidos buscando economía en la producción. Ahora vemos que no solamente Estados Unidos está abogando por un regreso y un nacionalismo, hablándose de nacionalismo de producir dentro de sus fronteras. ¿Esto es un ciclo a tu juicio o es que el mundo y los países se han dado cuenta de que esto les hace perder poder? ¿No será que el péndulo va y viene? También te pregunto que este intercambio de conocimientos, si bien es cierto que a los países no les conviene perder el poder de lo que se produce, pero también el intercambio de conocimientos es muy importante para que en el mundo, pues los países más pobres no se queden muy atrás versus los más ricos. O sea, es complejo. Sí, tú has introducido muchos elementos. Muchos elementos, pero te estoy dando algunas pautas para ver cómo tú puedes enfocar este tema. Vamos. Por parte. Por parte y a retomar, porque la conversación como las iniciamos, en realidad, y esto admito que la desvié un poco más hacia la parte impositiva, pero se nos quedaba, y está vinculado con lo que tú decías, ¿cuál es entonces el propósito de estas anunciadas políticas arancelarias y que anunciadas no, que ya empiezan a aplicarse? Lo hemos visto en el caso concretamente hacia China, lo hemos visto en esta semana con acero. Vamos a ver. El mundo había vivido una etapa tú mencionabas, de globalización, en el año 30, Estados Unidos adopta una ley, la Smoot-Hawley. A partir de ahí empieza una guerra comercial en el mundo. Viene la Segunda Guerra Mundial y a partir del final ya de la Segunda Guerra Mundial, del 1947, surge lo que se conoce como el GATT, el Tratado de aranceles y tarifas mundial para tratar de volver a una época de mayor comercio que había sido distorsionada por los mismos Estados Unidos en el año 1930, reitero. Y eso llevó a muchas rondas de negociación. La última que recordamos es la de Uruguay en 1993 y luego surge la Organización Mundial del Comercio. Entonces,
el mundo había estado viviendo un periodo muy de paz en términos de ausencia de guerras comerciales. Ahora mismo no es el propósito de esta administración una guerra, en sentido general, una guerra o una aplicación de aranceles para yo proteger una determinada industria y traer en realidad producción que está afuera aquí localmente, Estados Unidos, por decirlo de una forma, hablando específicamente. Lo que se ha demostrado hasta el momento es que aunque fuesen las intenciones que en un momento se anunciaron, lo que se está aplicando es una política comercial que está induciendo a una guerra comercial, pero con fines geopolíticos, con Claro, fines de claro, sí. negociaciones. La semana pasada, luego del 1 de febrero, que era el día que estábamos esperando, a ver si efectivamente firmaba las órdenes ejecutivas, los decretos, bueno, pues nos pareció a los analistas que la medida totalmente absurda iba a poderse aplicar o se iba a aplicar con un plazo hasta el martes. Bueno, uno mismo dio declaraciones, fue entrevistado el lunes y cuando a las 2 o 3 horas de esa entrevista se entera con que ya está negociando con México y a prima tarde con Canadá y que le da un plazo de 30 días. Vamos a ver qué pasa en los 30 días, que no se han cumplido, obviamente. Sí. Pero yo no tengo la sensación ya de que efectivamente esto va a ser aplicado en esos términos en que se anunció, sino que va a seguir siendo usado Armas de negociación. sí, en sentido general, como un tema geopolítico para yo tratar de negociar algo poniéndome en los zapatos de la Lo mismo administración pasó Trump. con Colombia. Lo mismo pasó con Colombia, pero que a veces, primero, no sabemos exactamente qué negocian. Porque una negociación tan rápida, tan fácil para ofrecerme que no te voy a enviar armas desde Estados Unidos a México cuando sabemos la importancia que tiene el complejo industrial militar de Estados Unidos que se beneficia de cualquier conflicto armado y que tiene mucho poder porque es un lobby bastante grande. Y que vamos a proteger la frontera del narcotráfico para evitar el narcotráfico y la migración ilegal. Pero eso se ha estado haciendo. Entonces, ¿desde cuándo existe la guerra contra las drogas y qué éxito ha tenido? No, ninguno. Ninguno. No. O sea, Ninguno. de verdad, Sí, si la ninguno. preocupación es el fentanilo, es una droga nueva y se siguen vendiendo otras, entonces vamos a la pregunta, ¿qué es esto en realidad? Y entonces cuando empezamos a ver la realidad de lo que hemos estado viviendo a partir de ese 1 de febrero, cuando se firman o cuando se firma el decreto, la orden ejecutiva, lo que nos parece es lo que acabamos de describir. Entonces, ¿qué te crea esto también? Incertidumbre. Porque entonces tú no sabes cuál va a ser el próximo punto, el próximo paso de negociación que te va a demandar la administración ¿Y qué Trump. va a perseguir realmente esa negociación? Exactamente. Entonces, el mundo ahora se encuentra en una incertidumbre, pero sí ha empezado la guerra comercial, porque los aranceles chinos hacia China no son parte de una historia de vamos a negociar necesariamente, porque son aranceles incluso sobre aranceles. Es decir, la primera administración Trump puso unos aranceles, la administración Biden mantuvo, y por eso era que veíamos, a mucha gente le llamaría la atención, ¿por qué 25% a Canadá y a México y 10% a China? Bueno, es que ya existían aranceles, entonces tú estás poniendo aranceles sobre aranceles y dices, bueno, vamos a poner un 10% porque, reitero, ya es sobre las tasas existentes que venían desde la primera administración. Entonces, Mónica, y a los televidentes, nadie se beneficia en sentido agregado, en sentido general,
de una guerra comercial. Porque la otra parte es que los productos en Estados Unidos van a subir. Por ejemplo, la industria automovilística, todo va a subir. Y no, porque hablamos también ahora mismo, recientemente, de que la idea en parte es atraer a esta producción a los suelos del país, en este caso Estados Unidos, pero no se puede producir todo en Estados Unidos. Entonces, Ese es un ejemplo, claro. entonces va a subirle al consumidor estadounidense también. Imagínate, eso es en el supuesto, bueno, ya solamente con lo del acero que se puso en esta semana, ya tú tienes incremento de costos en producción. Pusiste un ejemplo, lo vas a tener en diferentes industrias. En el supuesto absurdo de que se llevara a efecto la imposición de los aranceles entre México, Canadá y Estados Unidos, bueno, pues ese sería un efecto muy notorio, ese que acabas de mencionar, pero lo sería en una cantidad adicional de bienes, porque no, es que sería general, que estarían los automóviles, o sea, en la parte de bienes intermedios, claro, la construcción, bueno, porque tú tienes madera que viene de Canadá, que es muy importante para la construcción de casas, de viviendas en Estados Unidos, porque muchas se construyen, la mayoría, exacto, se construyen con madera. Es que tendrías un incremento en sentido general en la mayoría de los bienes, incluso servicios. Tú para producir un servicio necesitas un bien físico. No sé hasta qué punto esa subida de precios que se presentaría al consumidor norteamericano sería equivalente a economías que podría tener con impuestos que Trump reduzca. Es que habría que ver lo que pasa, porque es que sería un cambio de modelo. Y entonces también meto el ingrediente de qué pasaría para la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos tratados de que los carros que importamos desde Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio nos salen más baratos que los de otra parte del mundo, Europa y Asia. Sin embargo, ahora, si estos suben y están entrando también muchísimos carros chinos ahora mismo, vemos en las calles y aparentan ser buenos y son mucho más económicos, también dejaríamos de importar más a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa parte? De nuevo, volvemos al supuesto de si se llegara a implementar. Vamos a asumir que sí, que se llegara a implementar, que es al escenario a donde vamos. Pues por supuesto, tú tendrías, estamos hablando de los vehículos, pero es que tendrías muchos bienes. No solamente eso, que serían más costosos para el consumidor norteamericano, que en consecuencia tendría menores ingresos disponibles, menor oportunidad para ahorrar, salvo que se le compense por la vía de los impuestos, como se ha hablado, que incluso se ha hablado de reducir el impuesto sobre la renta. Incluso el presidente de Estados Unidos llegó a sugerirle al Congreso la eliminación de impuestos sobre la renta a las personas físicas. Bueno, eso está por verse. Sí, lo dudo. Eso está por verse, obviamente como está por verse lo de los aranceles. Pero de suceder, Mónica y los amables televidentes, que tengamos en cuenta de que sí, obviamente los bienes que importamos, no solamente vehículos, aquí se importaron el año pasado unos 670, 80 millones de dólares vehículos provenientes de Estados Unidos, pero se importaron más de 1.200 millones de dólares provenientes de Estados Unidos en maquinarias, tanto para el mercado local, el régimen normal, como para zonas francas. Una gran parte de esas maquinarias fueron a zonas francas, entonces obviamente tendrías un impacto, pero es que este impacto en sentido, ok, es verdad, el interés es República Dominicana. Y yo sé que a la gente le interesa más eso. En resumidas cuentas, va a impactaría de suceder al consumidor dominicano porque tendría bienes más caros, pero también, y como ya decía, que afectaría a los norteamericanos, obviamente, descendentes de dominicanos que emigraron en algún momento, que están enviando remesas
a República Dominicana, pues obviamente también le debería afectar sus ingresos, su disponibilidad de ingresos y la capacidad incluso de poder tener dinero adicional para enviarlo para República Dominicana. O sea, que no es solamente el tema migratorio, que podría tener un efecto, obviamente, sino también el tema de los aranceles en las remesas. De nuevo, quiero enfatizar, las guerras comerciales son un sinsentido en el sinónimo de que son absurdas, no hay en términos agregados ganadores, todos perdemos. Tú podrías decir, bueno, pero la industria X, las empresas tales, podrían verse mejor porque tienen una protección, pero en términos agregados en el mundo, todos perderíamos de llevarse una guerra comercial a unos niveles importantes. Y esto hay que tener cuidado. Y obviamente Estados Unidos es la principal economía, con mucho poderío en todos los sentidos, mucha influencia en el mundo, pero los líderes del mundo, espero que de alguna forma se comporten a la altura de las circunstancias, si no, ojalá y no lleguemos a una situación parecida, ¿no?, a la que vivimos en un momento, como ya citaba en el 30, cuando se pasa la ley Smoot-Hawley, que desencadenó luego en que hubo que hacer tratados internacionales para para revertir las distorsiones que se habían creado en el comercio mundial. Miguel, antes de irnos a la pausa, te pregunto, ¿tienen los Estados Unidos mecanismos para mantenernos como su patio trasero? Y con esto a lo que me refiero es mantenernos comprando los productos de ellos para que no nos vayamos a otros mercados como es el mercado chino, que podría resultarnos más económico. ¿Eso viene luego de la pausa? Nos vamos a la pausa y Sí. abrimos con este tema.